Buenas tardes a todas, a todos, compañeros. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de poder estar en esta sesión el día de ahora. Mi nombre es Mauricio Gutiérrez, soy el tutor para la materia de Ciencias Sociales para su examen de admisión de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Que por cierto, pues ya les quedan 15 días, dentro de 15 días ustedes van a empezar, bueno, están programados el examen de admisión, pues y desde ya les deseo lo mejor a todos, ¿verdad? De que tengan pues la mayor dedicación y la mejor suerte posible para verlos por ahí el próximo año en la universidad. Así que pues el tema que nos corresponde hablar ahora en la tarde es acerca de otros derechos humanos consagrados en las convenciones internacionales. Este tema pues es bastante amplio y de una gran trascendencia precisamente porque inciden directamente en las políticas y en las legislaciones de cada uno de los países que lo adoptan. No es nuestra intención ver todos las convenciones, tratados y demás, pues estos abarcan, o bueno, sería pues algo demasiado extenso, sino que vamos a iniciar pues también haciendo una delimitación en cuanto a lo que vamos a ver específicamente el día de hoy. Entonces estaríamos hablando de que dentro del contenido del día de hoy vamos a delimitar que vamos a estar hablando de los tratados, convenciones firmadas y ratificadas, las que nos competen a nosotros, ¿verdad? Las que nos interesan, en este caso el Estado de El Salvador. Entonces, prácticamente la delimitación va a ser aquella que tenga que ver con nuestra realidad, ¿verdad? Con lo que vivimos en el día a día o con aquellas que nos están afectando acá en nuestro país. Afectando pues positivamente, ¿verdad? La palabra afectación no tiene ningún significado o connotación pues negativa, sino que cuando se habla en derecho o en legislación, cuando se habla de afectación quiere decir que inciden de alguna manera, ¿verdad? Directa o indirectamente. También antes de entrar directamente al tema, pues vamos a abarcar algunas definiciones de qué son tratados, qué son convenios, cuál es su diferencia, ¿verdad? ¿Por qué se dice que protocolo, por ejemplo, si han oído esa palabra, etcétera, ¿verdad? Ya vamos a entrar a ese tema. También vamos a ver las convenciones firmadas y ratificadas por el Estado de El Salvador y también aquellas no firmadas ni ratificadas por El Salvador. Vamos a hacer unas reflexiones también al respecto, ¿verdad? De aquellas convenciones o tratados que de alguna manera son importantes, pues, y que por alguna razón, pues, no han sido ratificados hasta este momento. Y bueno, las conclusiones, ¿verdad? Se va a dejar también un pequeño espacio para preguntas y respuestas al final. Pero igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta en el transcurso de lo que yo estoy hablando, pues ustedes pueden ponerla en el chat o pueden tomar pues el micrófono y con mucho gusto hacer las preguntas necesarias en relación a este tema, ¿verdad? Así que pues antes de continuar, no sé si hasta este momento hay alguna pregunta, alguna inquietud. Algo antes de continuar con respecto a esto. Si me escuchan bien también, me gustaría saberlo. Perfecto, muchísimas gracias. Todo bien, dice Vidal, y MG Medrano también dice que se escucha bien. Bueno, muchas gracias. También pues comentarles, ¿verdad?, de que cerca de la zona donde yo me encuentro está realizando una construcción. Espero que el sonido pues no sea molesto para ustedes. He tratado de minimizarlo lo más posible también, ¿verdad? Sin embargo, pues le pido las disculpas de antemano, que esto es algo que está fuera de mi control. Sin embargo, pues estoy tratando de que esto no les interrumpa a ustedes la sesión. Bien. Vamos a iniciar. Primero vamos a irnos con las definiciones, ¿verdad? En este sentido, pues tenemos la primera definición, que es en relación al tema, que el concepto es convención. Y convención
pues principalmente abarca todos los acuerdos internacionales, esto es decir, todas aquellas lineamientos en los cuales algunos estados se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Y deciden elaborar un escrito, firmarlo, ¿verdad? A través de sus representantes, y pues esto es un acuerdo. Acuerdo de convención viene de la palabra convenir, que se relaciona o es sinónimo de convenio, pacto o tratado. Generalmente, históricamente se hablaba de convención cuando era un acuerdo de voluntades entre dos partes, en este caso las dos partes, pues los dos estados, ¿verdad? Como sujetos de derecho. Pero también esta definición actualmente está abarcando, está tomando mayor dimensión en el sentido de que hay tratados multilaterales, ahora está, digamos, esa tendencia a nivel mundial de varios países realizando acuerdos con uno o con varios países. Entonces a todo esto se le conoce como convención, ¿verdad? Tiene sus formalismos, tiene digamos, su forma particular, ¿verdad?, dentro del derecho internacional para llevarse a cabo. Estos tienen diferentes también sentidos o diferentes significados. Sin embargo, para lo que nos interesa en este momento, pues estamos hablando únicamente de los acuerdos o convenciones que tengan que ver con los derechos humanos, ¿verdad? Tengamos claro eso. También otro concepto que aparece en relación a estos acuerdos que los estados toman entre sí es el concepto de carta, carta de entendimiento o carta, diferentes denominaciones que toman, ¿verdad? Sin embargo, pues digamos que quedémonos con que cartas se designan a los instrumentos oficiales de especial solemnidad, es decir, tienen ciertos requisitos especiales, formales, que tienen que cumplir para que pueda ser llamado carta. Y la principal característica de una carta internacional es que estas constituyen algún tipo de organización internacional. Algunos de estos ejemplos son la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que es la que le da origen a la Organización Nacional, a la Organización de las Naciones Unidas. También la Carta de Organización de los Estados Americanos de 1952, es decir, cada vez que ustedes escuchen, y por lo general, el término carta en relación a acuerdos internacionales, estamos hablando de instrumentos que sirven para crear una organización de carácter internacional, pero ojo que esta es de carácter estatal también, en el sentido de carácter público, porque pueden existir organizaciones internacionales, pero de carácter privado, las llamadas transnacionales o pues mega empresas, ¿verdad? Mega clústeres de empresas que forman otras mega empresas para operar. Eso no nos interesa en este momento, ya que eso pues prácticamente forma parte de otro ámbito de los derechos, ¿verdad? Lo que nos interesa en este momento son estos tipos de tratados, estos tipos de organizaciones que los estados crean para la preservación, promulgación, defensa de derechos humanos, ¿verdad? Y su incorporación. También otro ejemplo, otra definición que es muy importante traer a cuenta es el protocolo. ¿Qué es un protocolo? Protocolo estrictamente en la materia de derecho internacional y de derechos humanos, bueno, derecho internacional en general, se emplea para designar a los acuerdos menos formales que los tratados. Es decir, cuando se habla de menos formales, no quiere decir que no impongan ciertos tipos de obligaciones, sino que no tienen el mismo ritualismo o tal vez no necesitan de las mismas formas o de las mismas prerequisitos como los convenios, tratados o convenciones, ¿verdad? Sino que pues son instrumentos que se desprenden de uno de los anteriores, en el sentido de que existe un tratado, por ejemplo, un tratado
digamos, eso sería manera de ejemplo, ¿verdad? Un tratado que hable acerca de los derechos humanos de las personas LGBTI, por ejemplo, o personas con cierta discapacidad, o etcétera, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con algún tipo de derecho humano, existe un tratado, existe una convención, y a través del protocolo se establece la forma en que estos derechos van a ser incorporados o van a ser tratados en cada uno de los países específicos. Es decir, vendría a ser el equivalente a un reglamento, ¿verdad? Que, como les decía, sí crea ciertas obligaciones para los estados que lo firman, pero son un poco menos formales, ¿verdad? Que los demás instrumentos que hemos visto. También dentro de este otra definición, otro concepto que muchas veces se tiende a confundir o se tiende a escuchar bastante en esta cuestión de tratados, son las declaraciones, ¿verdad? Las declaraciones pues se utilizan para designar distintos instrumentos internacionales, y la principal característica de las declaraciones es que no son jurídicamente vinculantes para los estados, ¿verdad? Es decir, no necesariamente un estado tiene que firmar una declaración, y no se obliga a un estado solo por el hecho de que una declaración exista. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su intención es originalmente, ¿verdad?, exponer o dar a conocer, en este caso, las aspiraciones que como humanidad pues se tienen, ¿verdad? Es decir, son principios, son ideales que se plasman en papel, ¿verdad? Y pues que sirven como una guía para todo aquel que la quiera seguir. A diferencia de las convenciones y los tratados, pues los estados, no los países, no tienen que firmarlas, ratificarlas, ni ningún tipo. Sin embargo, pues muchas veces se da, pero no es esta la intención real de las declaraciones, sino que, como les decía, pues son objetivos o principios que están ahí para que se alcancen, ¿verdad?, como unos ideales supremos, ¿verdad?, de la humanidad, y que pues los estados deciden si seguir o no. Uno de esos ejemplos, como pueden apreciar ahí, pues es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Esta, pues probablemente ustedes ya la hayan escuchado, ya la hayan visto en sus textos, ¿verdad?, en sus estudios, y pues este es un claro ejemplo de qué son las declaraciones. Entonces, pues prácticamente estos serían los principales conceptos, ¿verdad?, para poder empezar a hablar acerca de las convenciones firmadas y ratificadas por el Estado de El Salvador. Ahora, antes de pasar a este tema, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta con respecto a las definiciones? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Perfecto, muchas gracias, Wendy. Me dice todo bien. Diana también Diana Rodas está escribiendo también, y no todo claro. Bueno, me dice no todo claro o no está claro. Todo claro, me dice Diana. Vidal Alejandro también está escribiendo. Estamos bien, es perfecto. Bien, vamos a continuar entonces. En cuanto a las convenciones firmadas y ratificadas por el Estado de El Salvador, vamos a repasar algunas, ¿verdad? Y pues vamos a ver qué derechos incluyen cada una de esas convenciones. Como ya vimos, pues estas convenciones obligan al Estado a incorporar todos estos derechos en sus respectivas legislaciones, ¿verdad?, en sus respectivas leyes. Aquí hay un pequeño cuadro en relación a las convenciones firmadas y ratificadas por El Salvador. He dejado en amarillo algunas que no han sido aún y que va a ser parte del siguiente punto que vamos a ver.
Por ejemplo, las que ustedes ven acá en amarillo son las que no han sido ni firmadas ni ratificadas, y las otras que están pues sin color son las que sí están de alguna manera incorporadas en nuestra legislación, y la fecha en la que fue incorporado. Esto ha sido tomado pues de la fuente de esto es directamente de la página de las Naciones Unidas. Ahí ustedes pueden consultarlo. Entonces, esto nos ha servido como base para poder empezar a desarrollar esto y ver qué tipos de derechos son los que están incorporados en estas convenciones. Y pues dentro de estas vamos a ver las principales, ¿verdad? Entre esas están el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que pues es una convención también. Esto quiere decir de que fue firmada, ratificada y ha sido incorporada dentro de la legislación de El Salvador, y pues todos los derechos y principios que contiene, ¿verdad? Dentro de esto pues podemos decir de que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y entró en vigor 10 años después, en 1976, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos que incluyen? Desarrollan los derechos civiles, políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Algunos de estos derechos civiles y políticos que vienen incorporados en esta convención son el derecho a la integridad física y mental de las personas, ¿verdad? El derecho a la vida y seguridad, derecho a la protección de toda clase de discriminación, a la libertad de expresión, a una tutela judicial efectiva, al debido proceso, a elegir y ser electo, al voto, la libre asociación, la libertad de circulación, entre otros, ¿verdad? Todos los derechos civiles y políticos que incluyen. Ahora, yo les pregunto, aparte de estos derechos civiles y políticos que están ahí, ¿ustedes me pudieran mencionar algún otro que no esté en esta presentación? ¿Algún otro derecho civil y político, netamente? ¿Tienen alguna idea de algún otro derecho civil y político? O si quieren especificar alguno, por ejemplo, porque por ejemplo dentro del derecho a la no discriminación, a la protección contra toda clase de discriminación, se desprenden muchos derechos, ¿verdad? Si quieren mencionar alguno que les llame la atención, pues les voy a dar un par de segundos, perdón, para que puedan participar también. Vidal Alejandro Chávez dice: todos somos iguales ante la ley. Sí, es un derecho a igualdad, ¿verdad? A ser tratados de manera igual por la ley. Sí, pudiera entenderse o pudiera decirse que está dentro de los derechos civiles y políticos. Sin embargo, quizás está un poco más relacionado pues con la primera declaración, los derechos de primera generación, ¿verdad? El derecho a la libertad, a la seguridad y demás. Pero sí, muy buena participación. MG Medrano dice: derechos para la protección del niño y la mujer. Claro, está también dentro de lo que corresponde a los derechos a la vida, a la no discriminación, derecho a la seguridad también y a la libertad de expresión, ¿verdad? Está relacionado con todo eso. Ana Martínez dice que el derecho a participar en la política, a ser elegido. Exacto, sí, claro, es parte de los derechos políticos, ¿verdad? Que no se limita únicamente a votar, ¿verdad? O a participar en la vida política de un Estado, sino que también a la posibilidad de que yo tengo de poder ser electo, no solo para cargos como la Asamblea Legislativa, por ejemplo, cargos de elección popular de ese tipo, sino que también para cuestiones locales, ¿verdad? En gobiernos locales, llámese junta de vecinos, llámese directivas y demás, también a postularme, ¿verdad? Para diferentes tipos de cargos de elección. Así que muy buena la participación. Derecho a un juicio imparcial, sí, definitivamente está dentro del derecho, ¿verdad? En este caso, el acceso a la justicia, ¿verdad? Es los principios del proceso
judicial en general, ¿verdad? Pues no nos vamos a meter en ese tema, pero sí muy buena participación en todas las garantías procesales que se tienen que dar en relación a los juicios, ¿verdad? Ya sea de cualquier tipo, ¿verdad? Penal, familia, civil, mercantil, etcétera, ¿verdad? Así que bueno, muy buenas participaciones, ¿verdad? Les agradezco mucho. Dice derecho a vivir de forma independiente. Sí, ese se pudiera entender dentro del derecho también de la autodeterminación, ¿verdad? Y el derecho a la paz, a la seguridad y demás. En cuanto a derecho a autodeterminación, no estoy hablando de los de tercera o cuarta generación que les dicen, en ese sentido de los pueblos, sino que en las cuestiones individuales, ¿verdad? El derecho a vivir de forma independiente también se relaciona con el de la vida digna y los derechos en este caso los sociales, económicos y culturales, que serían los de tercera generación. Sin embargo, pues, como todas las características de los derechos humanos que son interrelacionados, que están interrelacionados, pues uno depende de otro y definitivamente su participación ha sido muy oportuna en ese sentido. Sí se puede relacionar, ¿verdad? Así que bueno, vamos a movernos. Vamos a ver otra de las convenciones que ha sido firmada y ratificada por el Estado de El Salvador, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés, CEDAW. Esta convención pues fue adoptada unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y es considerada, la importancia de esta convención es que es considerada la Carta Internacional de los Derechos de la Mujer, es decir, todas las legislaciones que vayan enfocadas en cuanto a la reivindicación de todos los derechos a la no violencia, a la no discriminación, a la protección, ¿verdad? Lo que ustedes mencionaban también, un juicio justo o tutela judicial, ¿verdad? Y el derecho a la vida, etcétera, van incluidas y van enfocadas directamente en esta convención, que es de donde salen todos estos movimientos, ¿verdad? Que no fueron, valga decir, pues no fueron en realidad así un regalo o algo que se le ocurriera al gobierno, ¿verdad? Sino que pues fue producto de años de muchas luchas que los movimientos feministas, los de primera generación, segunda o demás tipos de movimientos que antecedieron a esto, hicieron, ¿verdad? A través de tratar de incorporar a la mujer a las tomas de decisiones, ¿verdad? Como a través del voto y todos los demás derechos que vinieron empujando. Digamos que esto sería un triunfo pues de este sector para la reivindicación de los derechos de la mujer. También pues los principales derechos sobre los que versa son, como ya les había mencionado, la no discriminación contra la mujer en todos los ámbitos, ¿verdad? Laborales, sociales, familiares, económicos, etcétera, los derechos reproductivos, es decir, aquí se habló por primera vez pues del aborto en general, la educación sexual, ¿verdad? Y todo lo relacionado a los derechos reproductivos. Sé que pueden ser incluso temas bastante sensibles, incluso en la actualidad, ¿verdad? Sin embargo, pues estos derechos están ahí y no tenemos que tener miedo de discutirlos, ¿verdad? Dentro del respeto, obviamente, pues, y con base en la ciencia, ¿verdad? Para poder hablar acerca de estos temas, ¿verdad? Y esta carta, pues, o este convenio, da pie a que se empiecen a discutir todos estos temas. Y también pues la eliminación de la violencia, de toda la violencia contra las mujeres. De aquí se desprenden muchas legislaciones, como en el caso de El Salvador tenemos la más reciente, que sería la LEIV, LEIV, que es la Ley Especial Integral contra la Violencia hacia la mujer, ¿verdad? No recuerdo bien el nombre, es un nombre bastante extenso, pero sí es LEIV. Solo para que tengan una idea pues de cómo estas convenciones y cómo estos tratados inciden directamente en las legislaciones, en este caso pues la legislación salvadoreña, ya que al incluir todos estos principios pues también incorporan ciertos derechos y ciertos artículos dentro de nuestra legislación.
Otra convención, ¿verdad?, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y su protocolo facultativo. Si ven acá lo que hablábamos en el apartado anterior, se da primero el Pacto Internacional de Derechos Económicos y luego viene la firma del protocolo, que el protocolo viene a decir cómo esos derechos esos derechos económicos, sociales y culturales van a ser incluidos en la legislación salvadoreña, ¿verdad? Dentro de esto, pues, por sus siglas en inglés también es CESCR, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o los derechos de tercera generación. Consagra todo este tipo de derechos, ¿verdad?, sociales, económicos, culturales, establece las obligaciones del Estado relacionadas con su cumplimiento, es decir, la promoción, protección y pues también difusión de estos derechos e incorporación a las diferentes leyes. Algunos derechos que esta convención o este pacto internacional contiene, pues estamos hablando acerca del derecho al trabajo y a las condiciones equitativas y satisfactorias de este, porque no basta incluso pues solo garantizar el derecho al trabajo cuando los trabajos son precarios, ¿verdad?, o las condiciones de los mismos no son equitativas, por ejemplo, y esto pues lamentablemente todavía se da mucho, ¿verdad?, sobre todo en el sector industria, en la maquila, que pues probablemente hombres y mujeres haciendo la misma actividad pues no estén recibiendo la misma remuneración, cosa que está prohibido, ¿verdad?, por nuestra Constitución y está prohibido por los diferentes tipos de legislación. Sin embargo, muchas veces se da también pues ciertos privilegios, ¿verdad?, o ciertas prebendas que se pueden dar dentro de los centros de trabajo que obviamente afectan a la mayoría en el mismo centro laboral. También, pues, de nada sirve haberle garantizado el derecho al trabajo, el derecho que le voy a pagar igual a todos, o independientemente raza, sexo, religión, pero si el trabajo es un trabajo precario, pues me están explotando durante 12, 14 horas diarias, ¿verdad? Eso no es una condición satisfactoria del trabajo. Entonces, pues estos convenios, junto con otros, vienen a regular todo este tipo de situaciones para buscar un equilibrio, ¿verdad?, un balance, pues generalmente y muchas veces se busca que favorezca al trabajador, ¿verdad? Ahora, otro de los derechos que incluye es a la libre sindicalización. Si bien, como bien sabemos, pues este tema es bastante polémico también, incluso muchas veces se sataniza, ¿verdad?, utilizando ese término que tal vez no es muy correcto, pero bueno, muchas veces se sataniza la cuestión sindical, ¿verdad? Aludiendo de que los sindicatos no funcionan, que los sindicatos solo sirven para hacer rico a los directivos, etcétera. Entonces, todas estas situaciones crean ciertos anticuerpos, cierta resistencia, no solo de las personas, sino que también del Estado, ¿verdad?, para la no formación de los sindicatos, que en sí, pues, sus principios son bastante nobles, porque es la única forma, el único tipo de defensa que el trabajador tiene contra, pues, los abusos que pueda recibir. El uso, pues, ya es valoración de cada quien, ¿verdad? Pues, a muchas personas, y hay que ser honestos en eso también, no lo han usado para los fines que se crean. Sin embargo, pues eso ya es otro tema. Volviendo a la cuestión del derecho a la libre sindicalización, los estados muchas veces impiden a los trabajadores organizarse en este tipo de asociaciones, y esto está prohibido, ¿verdad?, tanto nacional como internacionalmente. Es decir, los trabajadores tienen la libertad de poder organizarse, formar sindicatos para la lucha de sus derechos, ¿verdad? También otro de los derechos que incluye son los derechos a la seguridad social, y aquí estamos hablando de salud en general, ¿verdad?, los derechos a la asistencia, a que nosotros podamos acceder a una salud de calidad también, gratuita, coberturas universales y demás.
la más amplia protección a la asistencia a la familia y bueno, como les mencionaba, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que en este momento pues hay un gran debate en cuanto a qué está sucediendo con este derecho. Me gustaría hacer una pequeña reflexión con ustedes en relación a esto, ¿verdad? Actualmente, debido a la situación de la pandemia, pues el principal debate que se está realizando es acerca de la educación pública, ¿verdad? Gratuita y universal. Estos conceptos pues han sido o están en el centro de la polémica en este momento, ya que pues si vemos estamos nosotros acá 11 participantes, pero ¿qué pasa con los demás que no están? O sea, estoy seguro de que hay muchos que tienen las ganas, que quizás se están preparando y todo, pero probablemente no tengan las condiciones para poder pagar un plan de datos, o probablemente no tengan las condiciones para tener internet en su casa. Entonces, en este sentido, pues la educación ya no es gratuita, ya no es universal, ¿verdad? Ya el Estado no puede garantizar el acceso a la educación, y esto no solo a nivel universitario, sino que también a nivel, pues, desde prácticamente primaria, secundaria y bachillerato, ¿verdad? Todas estas personas de escasos recursos o de recursos limitados, como se dice, pues no están teniendo acceso a la educación. En la universidad ha habido muchas deserciones en relación a esto porque no tienen los medios tecnológicos ni económicos para poder estar recibiendo la clase. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Esto es parte de de la discusión que se está llevando a cabo en este momento en relación a este tema específicamente, a los derechos económicos, sociales y culturales. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación, sin embargo, en este momento no se está dando. Me gustaría escuchar alguna opinión al respecto. No sé qué piensan ustedes, probablemente yo esté equivocado, mi percepción no es la correcta, o hay alguna otra explicación que ustedes le pueden dar con respecto a este fenómeno, ya que, como les decía, la pandemia pues nos ha afectado directamente, específicamente, este derecho a la educación. Bueno, veo que Vidal Alejandro Chávez está escribiendo, así que vamos a esperar a ver qué dice. También, si alguien quiere tomar el micrófono, pues está abierto, ¿verdad? La pregunta es abierta para que todos puedan participar. ¿Qué piensan ustedes que está sucediendo? Esa es la pregunta. ¿Qué piensan que está sucediendo en este momento con el derecho a la educación? Bien, Vidal está escribiendo todavía, ¿verdad? Igual, si alguien quiere tomar el micrófono mientras el compañero está escribiendo, pues siéntanse en la libertad de hacerlo, ¿verdad? Bueno, dice Vidal Alejandro, sí, dice, tengo algunos compañeros del bachillerato que son aspirantes, pero no pueden participar en la videoconferencia por factores económicos. No tienen para tener internet en sus casas. Y bueno, eso es una realidad, ¿verdad? De lo que les comentaba. Y sería bueno preguntarse qué está haciendo el Estado, qué acciones está haciendo el Estado en general para poder pues combatir esto, ¿verdad? Si es preocupación del Estado, esa es otra pregunta a la que podemos hacernos, ¿verdad? Si podemos apreciar de que esta es una preocupación del Estado o probablemente el Estado está preocupado en otras cosas, ¿verdad? Que pues sería ver qué tan importantes pudieran ser o no, ¿verdad? Esto pues a manera de generarles a ustedes algún tipo de pensamiento crítico también para que vayamos viendo qué es lo que sucede en la realidad y lo comparemos con lo que está muchas veces en las leyes, ¿verdad? Que en las leyes se pinta bonito y se oye bonito, sin embargo ya a la hora de llevarlo a la realidad muchas veces cambia radicalmente la situación, ¿verdad? Así que bueno, le agradezco mucho, Vidal, la participación.
Otro de los derechos que incorpora esta convención es el derecho a participar en la vida cultural y gozar del progreso científico, ¿verdad? Esto quiere decir del progreso científico no solo nacional, sino que también internacional. Si se anuncia una cura o una posible cura para este virus, pues nosotros tenemos también el derecho de que esa vacuna, esa inyección o ese anticuerpo, pues venga, ¿verdad? Así que, y poder gozar de este adelanto científico, ¿verdad? Así que bueno, Luis Martínez se le fue un punto ahí, ¿verdad? Pero si quiere participar, si quiere opinar, con mucho gusto, pues yo le doy un tiempo para, antes de pasar a la siguiente convención, si quiere opinar algo al respecto de esto, Luis. Todo bien. Bueno, está escribiendo, me dice. Ana Martínez también está escribiendo. Vamos a esperar. Todo bien, me dice. Bueno, muchas gracias. Bien, mientras se escriben, pues vamos a avanzar un poquito y yo reviso los mensajes y con mucho gusto yo les respondo las interrogantes. Sé que tienen probablemente otras videoconferencias también de otras materias y no les quiero quitar mucho tiempo. También tenemos pues otra de las convenciones firmadas, es la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias. Es decir, cuando el trabajador o la persona por alguna XY razón tiene que irse a otro país, mudarse junto con su familia, pues esta convención establece las normas mínimas para que los trabajadores migrantes y junto con su familia, ¿verdad? Puedan llegar a adaptarse, a incorporarse a esta nueva sociedad y a esta nueva realidad con todos los derechos que tienen que ser garantizados por el Estado, derecho a eliminar toda la explotación, ¿verdad? A gozar acerca del trato igualitario en relación a los nacionales de los países de destino, ¿verdad? Respeto contra cualquier tipo de violencia, daños o amenazas, ¿verdad? Acceso a la educación para sus hijos, derecho a la participación en la vida cultural del nuevo país, etcétera, ¿verdad? Todos estos derechos pues son reconocidos en esta Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes o migratorios y sus familiares. Ahora vamos a revisar por acá. Me dice que Ana Martínez dice: yo entiendo que no hay dinero, pero hay papás que ya están en los restaurantes y no tienen para la educación de sus hijos, pero para cervezas hay. Bueno, lamentablemente, pues, Ana, muchas veces eso sucede. Lamentablemente son realidades que están ahí y no se pueden ignorar, ¿verdad? Y sí es bueno discutirlas y aclararlas, pues, y ver qué tipo de solución se tiene que dar. Es cierto, no todo es responsabilidad del Estado, ¿verdad? Muchas veces se tiene que responsabilizar también uno como padre de familia o la misma familia en sí. Sin embargo, pues, en realidad, estas son realidades de nuestra sociedad y lamentablemente esto se da. Ahora, el tema específicamente es qué está haciendo el Estado, precisamente porque estamos viendo las convenciones y todos estos derechos incorporados a nuestra legislación, ¿verdad? Y sí, eso, como dice Vidal, pues eso ya sería una irresponsabilidad y para eso existen las leyes para que pueda usted como hijo o la esposa, ¿verdad?, poder reclamar a esta persona a través de la vía legal la asistencia, ¿verdad? La asistencia económica y la no desprotección pues de los derechos y obligaciones que tienen como padre de familia, ¿verdad? Y precisamente para eso sirven todos estos tratados y convenciones muchas veces para como mecanismos para poder incorporar las formas en las que se van a reclamar ese tipo de derechos cuando han sido vulnerados. Si usted ve ahí en el ejemplo que pone, es muy bonito, es muy bueno en el sentido de que nos sirve para ver
y relacionar el tema con la realidad, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando en este caso se está vulnerando el derecho humano, ¿verdad? A la protección de la familia, bueno, el derecho de la niñez y el derecho a la educación directamente? Entonces sí, eso es muy pertinente y muy apropiado. Bueno, y también dice, incluso muchos profesores ni clases están dando, ya no toman el tiempo para enseñar en muchas instituciones. Ese es otro tema, ¿verdad? Muy importante, digamos, la capacidad, ¿verdad?, que algunos profesores puedan tener para dar clases o no, ¿verdad? También hay unas barreras técnicas muchas veces que se da, y para esto pues muchas instituciones están realizando algún tipo de talleres o diplomados para los profesores para pues enseñarles cómo utilizar todo este tipo de tecnologías para esta nueva realidad, ¿verdad? Para este nuevo cambio, que de hecho probablemente esta sea la educación en el siglo XXI, ¿verdad? Probablemente la educación tradicional o la que le dicen bancaria, que de bancos, ¿verdad? Bancos en el sentido no económico, sino que de bancos de sentarse. Ya haya cambiado y esté por cambiar para siempre, ¿verdad? Y probablemente la educación a distancia, la educación virtual, va a ser la nueva modalidad en el siglo XXI, y para eso pues los profesores y todos los que están relacionados con el tema de educación tienen que estar preparados, ¿verdad? Dice que algunos maestros no tuvieron la oportunidad de aprender a utilizar las herramientas tecnológicas, y eso es muy cierto. Muchos maestros pues no crecieron en una época como la que ustedes han crecido, en el sentido de que probablemente, bueno, no sé cuál sería la edad media de la mayoría de ustedes, pero esperaría yo que estén jóvenes, ¿verdad? Y muchos han vivido pues con contacto constante con la tecnología. Muchos maestros pues no tuvieron esa misma oportunidad y pues se quedaron con libros, con papeles y demás, pues, y debido a XY razones no pudieron desarrollar esa habilidad. Entonces es obligación del Estado también instruir a estos maestros, capacitarlos, para que ellos también puedan realizar o puedan desarrollar bien todos los derechos a la educación actualmente. Muy importante y muy pertinente las participaciones de ustedes, ¿verdad? Así que bueno, vamos a continuar hablando de otra de las convenciones. Sería la Convención sobre los Derechos del Niño. Ustedes pues acaban de dar un ejemplo muy bueno, ¿verdad?, en cuanto a cuando se violan este tipo de derechos, ¿verdad? Y solo decir pues que esta convención reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, ¿verdad?, definidos como personas menores de 18 años. Esto estandariza la edad mínima prácticamente a nivel mundial, ¿verdad? Muchas veces, en muchos países, la edad mínima se tenía hasta que era considerado niño hasta 16 años, muchas veces incluso hasta 14 años, y esto pues daba origen a muchas violaciones de derechos humanos. Esto pues viene a estandarizar la edad mínima, o hasta qué edad se tiene que entender que son niñas y niños, ¿verdad?, hasta los 18 años. Indica los derechos de ellos, ¿verdad?, que no son derechos especiales, sino que también son derechos fundamentales, que forman parte de la misma persona humana y que no están separados del colectivo, el resto de derechos de todas las demás personas. Algunos de los derechos que reconoce esta convención, pues el derecho a la supervivencia, al desarrollo, contra el abuso, la explotación infantil, derecho a la recreación, a la atención primaria, a la salud, etcétera, ¿verdad? Los derechos contra el abandono, como el ejemplo que decía la compañera, ¿verdad?, malos tratos, crueldades, etcétera. Entonces, sí, como ven, pues muchas veces en las legislaciones se ve bonito y todo, pero ya la calidad es diferente, ¿verdad? Así que bueno, pues ya prácticamente se nos está agotando el tiempo, ¿verdad? Vamos a avanzar rápido en el siguiente. También otra de las convenciones que es muy importante que ustedes conozcan, pues la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Algunos de los derechos que esta convención reconoce, pues el igual reconocimiento como persona ante la ley, el acceso a la justicia y libertad, la protección contra la tortura y obviamente pues la no discriminación, y que el Estado y las instituciones pues provean los medios necesarios para que esas personas puedan desarrollarse en iguales condiciones que las personas no discapacitadas, ¿verdad? También pone diferentes tipos de discapacidades, no únicamente las cuestiones de no movilidad, sino que también visuales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando las personas tienen severos problemas en cuanto a la graduación de los lentes. Hay muchas personas, ya sea con enfermedades, pues que sin lentes ellos no pueden ver, entonces eso es considerado como algún tipo de discapacidad. También las depresiones y demás enfermedades o condiciones mentales, ¿verdad?, son tomadas como discapacidades de acuerdo a esto. Y es muy importante que se reconozcan esos derechos y que se incorporen en las diferentes legislaciones. Ahora, de manera pues rápida vamos a hablar acerca de las convenciones no firmadas o ratificadas por el Estado de El Salvador, y pues por cuestiones de tiempo quizás esto únicamente va a quedar para ustedes para que se pregunten por qué será que estas convenciones no están ratificadas ni firmadas por el Estado de El Salvador. Entre una de ellas pues la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. Esto es decir, cuando el Estado y los cuerpos de seguridad, ya sean de forma formal o informales, ¿verdad?, como lo que se conocieron en los 80 como escuadrones de la muerte, secuestraban a una persona, adversarios políticos, solo por el hecho de pensar diferente, ¿verdad? O de repente pues la persona sale de la casa y jamás vuelve a ser encontrado. Muchas veces se escucha de que fue detenido en algún retén y de ahí no se supo nada más de él. Entonces ahí hay responsabilidad del Estado. Sin embargo, El Salvador no ha firmado ni ratificado este convenio, ¿verdad? Habría que preguntarse por qué. Algunos de los derechos que contempla esta convención internacional es el derecho a las víctimas y sus familiares, a la justicia, a la verdad y a la reparación. Sobre esto versa principalmente esta convención. Otra de las que no ha sido todavía, de acuerdo a la fuente, ¿verdad?, que es Naciones Unidas, es el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ¿verdad? Esto no ha sido incorporado. Hubo un intento, pues si ustedes buscan información, un intento en gobiernos pasados de ratificarlo. Sin embargo, pues se armó una discusión pueden investigar si les interesa el tema, ¿verdad? Algunos de los derechos que reconocen, que son, pues en este caso, la eliminación de o prevenir toda la tortura, tratos o penas crueles. Esto es decir, la policía no puede, no debería, pues, si solo me ve en la calle, solo porque estoy pasando, no debería de golpearme, no debería de pegarme patadas, no debería de recibir ningún tipo de abuso o maltrato solo por el simple hecho de andar caminando, ¿verdad?, en mi colonia, en el pasaje. Sin embargo, pues estas convenciones no están ratificadas, porque pues sería bueno investigarlo. Así que bueno, para ir terminando, pues dentro de las conclusiones podemos decir que las convenciones, pactos y tratados internacionales generalmente adquieren la misma connotación, ¿verdad? Siempre son acuerdos entre diferentes estados en los que se obligan para cumplir ciertos derechos que ahí se incluyen, ¿verdad? Las convenciones son vinculantes, es decir, son de obligatorio cumplimiento para los estados. Las declaraciones son solamente aspiraciones que no comprometen al Estado, ¿verdad? Y pues
cada instrumento internacional contiene una serie de derechos humanos específicos para la cual fue creada, ¿verdad? Y al firmar y ratificar cualquier instrumento internacional se convierte en ley de la República al ser publicada en el diario oficial. Eso quiere decir que se tiene que emitir una ley o se incorporan directamente. Eso es un proceso y la importancia de este tipo de tratados y convenciones. Así que bueno, para terminar y cerrar con esto, pues otra de las conclusiones es que El Salvador no ha firmado ni ratificado algunos porque entre otros factores implicaría también reformar totalmente el sistema penitenciario, que pues ha demostrado que ha sido ineficiente por la incapacidad pues del Estado de garantizar los derechos y demás. Para mayor información ustedes pueden ingresar a ese sitio, que es el sitio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿verdad? Ahí es donde pueden ver toda esta información. Así que bueno, con esto daríamos por concluida la sesión de ahora. Sin embargo, antes de concluir, si tienen alguna pregunta o duda, pues les doy un par de segundos para que puedan escribirla o puedan tomar el micrófono si les parece. Bien, Wendy Mendoza me dice todo claro, Sara Reyes también, gracias, gracias a usted también por venir, Vidal, gracias a usted también por sus, Wendy también, gracias por sus participaciones y por estar acá. Así que bueno, Luis Martínez me dice todo claro, así que bueno, muchas gracias. Aquí nos quedamos, sé que tienen más sesiones y nos estamos viendo en próximas reuniones, ¿verdad? Les agradezco mucho y pues por aquí quedamos un par de segundos nada más por si tienen alguna pregunta o alguna duda. Así que bueno, les agradezco mucho y que tengan una feliz tarde. Adiós.